maestros. Y vamos a seguir con nuestro artículo, que es acondicionamiento cognitivo, y que, como yo dije, pareciera hecho para mí. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es la neurobiología está certificando que ya podríamos decir hay una cuarta edad de la gente que pertenece al sistema económico, y esa cuarta edad es la que va entre los 80 y los 100. Y estábamos hablando con Horacio Krell, que es el socio fundador de ILBEM, qué tenía que hacer una persona para llegar en condiciones a esa edad. Y hablamos de una gimnasia mental. ¿Cuál es la gimnasia que ustedes proponen, Horacio, desde ILBEM? Hay una diferencia muy grande entre edad cronológica, como bien decías antes vos, y edad mental. Esa correlación hay que hacerla permanentemente para medir los coeficientes de inteligencia intelectual, emocional, creativa y estratégica. O sea que es muy importante cuando uno es niño ser educado para entrenarse durante toda la vida. Por eso se dice que el niño es el padre del hombre y el abuelo es también el nieto del niño. O sea que somos como abuelos según cómo nos educamos como niños. Esto implica que en nuestra carrera por la vida tenemos un entrenamiento, y el principal es saber en cualquier momento de la vida dónde tenemos que cargar la batería cuando nos pasa algo. Y esto es la inteligencia espiritual, que es la más importante de todas, porque nos da la misión en la vida, el proyecto. Las técnicas son complementarias, pero el que no tiene un proyecto en la vida siempre va a estar deambulando. El que no sabe a qué puerto quiere arribar, decía Séneca, nunca va a tener un viento favorable. Entonces, esta inteligencia espiritual hay que saber transformarla en emocional, creativa, estratégica, ejecutiva, social, el capital social que es tan importante cuando uno llega a una cierta edad y lo tiene capitalizado. Y hay que tener una metodología intelectual, un método que le permita usar bien el cerebro, la memoria, la concentración, la lectura, la capacidad expresiva y la inteligencia. Entonces, en lugar de que la persona durante la vida transcurra utilizando la fuerza bruta, tiene que tener un método de calidad total, es decir, tiene que ser ecológico el modo de relacionarse con la realidad. También tiene que ser sistémico, organizado, tiene que ser holístico, como decías antes, utilizar las dos partes del cerebro, y sinergético, porque la armonía entre las diferentes partes va a producir un todo que va a ser superior. Y esa capacidad, digamos, de integrar y a su vez de saltar de un lado a otro es lo que le va a dar la riqueza. ¿Qué diferencia hay entre cerebro y mente? Si es que hay alguna diferencia desde tu punto de vista. Sí, hay una diferencia. Como vimos antes en el caso de Einstein, casi todos los cerebros son parecidos. Pero lo que cerebro como el aspecto físico, ¿no? El aspecto físico. Lo que una persona puede parecer igual a la otra, pero la procesión va por dentro. La inteligencia es el software. Existe un software que es el que va a permitir que el cerebro rinda mejor. Justamente Einstein trabajaba perfectamente bien en los dos hemisferios cerebrales. Él decía que nunca pensaba con palabras, sino empezaba con imágenes. Para descubrir la teoría de la relatividad, se imaginó él mismo viajando en la punta del rayo de luz. Él decía que el arte es la manera de llegar a las verdades por el camino más sencillo. Luego el hemisferio izquierdo, el racional, organizaba, pero él jugaba muy bien en las dos partes. Era ambidiestro en el aspecto cerebral. Y desde ese lado también él postulaba constantemente que si hacíamos las cosas de la misma forma, nada iba a cambiar, ¿no? Esta frase tan excelente que está. ¿Qué es lo que dice, por el otro lado, los autores, Glick y Klitsch? Lo que dicen es, además de, como habíamos dicho, gestione el walkout, lea libros divertidos, juegue, actúe, descubra qué es lo que no aprende para aprenderlo, para ir a buscar eso otro, aproveche los viajes de negocios para poder capitalizarlos y tener liberada su mente y poder observar desde el otro lado. También dice, tome nota, eso que nos gusta hacer a muchos, no a todos. Yo cuando alguien no toma nota digo, ¿cómo va a ser para acordarse de todo? Lo cual está bien que exacerbe su memoria, pero también dicen, es muy bueno tomar nota, pero es clave releerlo a posteriori para volver a ejercitar ese paso de la memoria recurrente.
pruebe nuevas tecnologías. Esto que mucha gente dice, no, yo no manejo la tecnología. No, eso no es para mí. Yo no cambio el teléfono, yo no cambio. Más allá de los aspectos comerciales, el tema importante es el desafío para nosotros, para no quedarnos obsoletos o analfabetos tecnológicamente y dejar de utilizar esa parte del cerebro. ¿Cómo podemos también hacerlo? Es aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo una nueva destreza, aún un nuevo deporte, desde este lado. Y el punto 10 que recomiendan los autores es ejercítese, ejercítese, ejercítese. Es decir, no deje, no tire los brazos, ¿cómo es que se dice? No tire los brazos, ¿no? ¿Por qué algunas personas lo logran y otras no? Hay personas que miran hacia el costado y dicen, estoy como todo el mundo, entonces se conforman. Pero cuando todo el mundo anda mal, no es bueno estar como todo el mundo. Lo que hay que hacer es un benchmarking con la excelencia. Hay que compararse con las personas que tienen un alto rendimiento, porque lamentablemente el cerebro humano a partir de los 25 años, si no hace gimnasia de las que estamos proponiendo, entra en una decadencia, porque no se da cuenta inclusive de su baja de rendimiento. Le pasa lo mismo que a la rana cuando uno la pone a calentar a fuego lento. Ay, sí. La rana se va acostumbrando y finalmente se muere hervida. Lo mismo le pasa al cerebro, se cae despacito, pero miremos allá a lo largo, a los 80, ese cerebro no va a funcionar. Entonces hay que hacer todo lo contrario. En lugar de caer en este círculo vicioso de la decadencia, hay que tomar conciencia y saltar como le pasa a la rana cuando es arrojada en agua caliente, que inmediatamente salta y se salva. Lo mismo hay que hacer un test mental para ver cómo está nuestra edad cronológica y nuestra edad mental en cada momento de la vida. Y si estamos mal, empezar una gimnasia mental y hacer, como recomendaba Giuseppe Verdi, que a los 90 años tenía una extraordinaria capacidad creativa. Un día le preguntaron, maestro, ¿cómo hace usted para sostener este nivel de creatividad? Y él dio una gran receta que la podemos aplicar todos. Dijo, yo toda la vida busqué la perfección, pero todavía no la pude alcanzar. Qué buena, no la pude alcanzar. No sabía esa frase. ¿Cómo hace alguien que está en la audiencia y quiere, en general nos llaman o nos mandan mail, pero en este caso, y quiere hacer estos ejercicios, más allá de hacer los juegos de ajedrez o de bridge o, digamos, de palabras cruzadas? Mi madre es una obsesiva de las palabras cruzadas y justo una de las cosas que dice... y de las cartas y de esto, una de las cosas que dice el artículo es juegue, 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 porque el juego permite ejercer constantemente el cerebro. Ahora, ¿cómo hace? La mejor forma para nosotros es evaluarse. La evaluación consiste en hacer un test para medir la diferencia entre la edad mental y la edad cronológica. Entonces la persona va a saber exactamente cómo está en el camino a los 80, si está llegando bien o está llegando mal. Si está llegando mal, es el momento adecuado para tomar conciencia y que no le pase lo de la rana que muere hervida, sino la de que salta y va en la dirección correcta. Es decir, inscribirse en algún programa de gimnasia mental para devolverle al cerebro la capacidad que posee y además volver a retomar un proyecto que, como decía Rita Monsalvini, es lo que ella la mantiene. Es decir, lo que mantiene no solamente es la técnica, la gimnasia, sino tener siempre un proyecto nuevo para desarrollar. Horacio, a tu criterio, en parte lo dijiste, pero uno tiene que empezar con el niño, esta ejercitación. Sí, pero hay una gran ventaja, volviendo al comienzo. El cerebro es neuroplástico. ¿Qué quiere decir? Que desde el día que la persona cambia, el cerebro se reformatea a sí mismo. Es decir, que en cualquier momento de la vida la persona puede decidir el cambio y empezar como si fuera un niño. Con esto basta con tener la curiosidad que hizo grande, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, que fue tan curioso que su cerebro empezó a progresar naturalmente como subproducto de su propia curiosidad. Y todos podemos hacerlo porque en cualquier momento de la vida podemos decir, este es el momento para volver a empezar. Y como dicen que decía Borges, porque todavía me sorprendo, me doy cuenta que soy joven. Por lo menos dicen que él lo decía. Sí, y también decía que somos lo que somos
no por lo que escribimos, sino por lo que leemos, lo cual revela que volver a leer, aprender a leer con un método que trabaje con los dos hemisferios cerebrales, y no como habitualmente ocurre, que la persona cierra el libro y no se acuerda de nada, sino aprender a leer bien, es una de las principales gimnasias. El hombre es el único que a lo largo de la historia aprendió a tallar el alfabeto en su cerebro. Por lo tanto, esa es su capacidad fundamental. Sin embargo, casi todos somos relativamente analfabetos funcionales. Sabemos leer, pero la mentalidad de bombero, correr todo el día, nos impide realizar la lectura. Con el método de lectura veloz se consigue restaurar este principio fundamental, que es volver a leer. Capacidad fundamental. Sin embargo, casi todos somos relativamente analfabetos funcionales. Sabemos leer, pero la mentalidad de bombero, correr todo el día, nos impide realizar la lectura. Con el método de lectura veloz se consigue restaurar este principio fundamental, que es volver a leer. Estoy terminando mi tesis y estoy luego haciendo, quedamos con mi hijo a hacer el método en forma urgente. Te esperamos. Seguro, ya sabés que sí. Bueno, y nosotros nos tenemos que ir lamentablemente con más misión.